El aire, aquí, en el café del viento, siempre olía a lo mismo. Granos recién molidos, el dulzor de la leche al vapor y un tenue rastro de humedad que se colaba por las rendijas de la puerta. Era un local pequeño, con mesas de madera desgastada y sillas de metal. Era mi refugio, mi lugar seguro. Pero hoy, mi refugio se siente como una jaula, porque sé que él va a llegar. Y llegó. La campanilla de la puerta cantó un tintineo débil y mi corazón dio un vuelco salvaje en mi pecho. David, la gota de agua en su cabello canoso, la gabardina oscura que se adhería a sus hombros anchos y su presencia, que no era solo física, sino una especie de campo gravitatorio que atraía toda mi atención. Llevaba consigo un aroma a tierra mojada, a sándalo y a un pasado que yo anhelaba descubrir. Lo vi pedir un té, su voz, un murmullo grave y profundo, resonando en mi interior como una melodía secreta. Se sentó en una mesa cercana, abrió un libro y se sumergió en él. Pero no se había despegado de mi mente ni por un segundo. La tensión era palpable, una cuerda tensada entre nosotros que amenazaba con romperse. Por primera vez en mi vida, la quietud de la lluvia no me calmaba, sino que amplificaba el eco de mi deseo. ¿El café frío te gusta más? Su voz tan cerca me hizo dar un respingo. Era la primera vez que me dirigía la palabra y sentí que cada sílaba era un toque en mi piel. Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron. No fue una mirada casual, fue un acto de invasión y rendición. Sus ojos, profundos y serenos, me desnudaron sin tocarme, analizando cada milímetro de mi ser, revelando los secretos que yo misma me negaba a ver. Sentí un calor intenso que subió desde mi vientre, serpenteando por mi pecho hasta mi garganta, dejándome sin aliento. A veces, logré susurrar, mi voz un temblor casi inaudible. Yo también lo prefiero tibio, respondió, y sus labios que había fantaseado por besar se curvaron en una sonrisa tan sutil que casi la imaginé. Pero te noto dulce. Mi respiración se volvió errática. Sentí mis mejillas arder. No pude decir nada, solo beber de mi café frío. Mi mano temblaba tanto que la taza resbaló de mis dedos y el líquido oscuro se derramó sobre mi regazo, manchando mi vestido. Un grito ahogado se me escapó, pero él ni siquiera se inmutó. Sus ojos no se despegaron de los míos. «Parece que necesitabas un poco de frío», susurró con una media sonrisa. Me sentía avergonzada, con el vestido manchado y la vergüenza en mi rostro, pero él se levantó, sin prisas. Su mano, de nudillos prominentes y dedos largos, se posó en mi espalda baja, guiándome con una firmeza que me hizo temblar. «Vamos, hay que limpiarte. No querrás que el olor a café se mezcle con el de vainilla». Su frase me dejó sin aire. Caminé tras él por el pasillo estrecho que llevaba a los baños. El sonido de nuestros pasos era el único eco en el silencio. Abrió la puerta del baño de hombres y me hizo pasar con la mano aún en mi espalda baja. La puerta se cerró con un suave clic, y el sonido resonó como un punto final, un antes y un después. Me acorraló contra la pared. Mi espalda se sintió fría, pero mi cuerpo entero se prendió en llamas. Sus manos, sin tocarme, se posaron a ambos lados de mi cabeza, y me vi atrapada. Su mirada no se despegó de mis ojos, y vi en ellos un universo de deseo, un anhelo que era un espejo del mío. La presión de su presencia era tan intensa que sentía que la pared detrás de mí era lo único que me impedía caerme. Susurró algo en mi oído con una voz que me erizó hasta el último pelo del cuerpo. En ese momento, mis rodillas se doblaron y me puse de rodillas frente a él. La sumisión fue instantánea, sin dudar. El mundo se redujo a la boca de un lobo y al hambre que demoraba cada inhibición. La piel de David era un lienzo salino, húmedo y caliente, que cedía a mis labios con una textura sedosa que contrastaba con la ligera aspereza de su vello. El sabor de su excitación era una mezcla compleja, un gusto a tierra,
a café y a transgresión pura. Cada movimiento de su cadera era una orden, una súplica, y yo obedecía con un gemido ahogado que me quemaba la garganta. De repente sentí que la presión de su cuerpo se intensificó y al alzar la mirada, vi que mis ojos, que normalmente eran serenos, se habían tornado rojos, con tiagras que brotaban sin control, una cascada silenciosa que se perdía en mi mandíbula tensa. «No me detengas, Julia, por favor», me susurró David con la voz rota, un ruego que me hizo temblar aún más. El sonido de su respiración agitada se convirtió en mi única guía, mi única melodía. Mis manos, ahora sin control, se aferraron a sus muslos, sintiendo la dureza de sus músculos, explorando cada contorno de su piel hasta que mis dedos se enredaron en la tela de su pantalón. Mis caderas se movían instintivamente, en un vaivén hipnótico, un ritual de entrega y control, como si cada empuje de su cuerpo fuera un eco que vibraba en cada célula de mi ser, desatando una electricidad que me hacía arquear la espalda. La fricción se convirtió en un eco rítmico que llenó el espacio, una sinfonía de placer que me hizo cerrar los ojos. No había cerebro, no había pensamiento, solo el vaivén de su cuerpo contra mi boca. Era la culminación de toda la tensión, el éxtasis que me arrojó al vacío sin paracaídas. Él era el arquitecto de mi rendición, el dueño del abismo, y yo, su esclava del placer, la que se arrojaba sin dudar a sus dominios, y me encantaba. Cuando me levanté, él me miraba con una expresión que era una mezcla de éxtasis y calma. Sus dedos acariciaron mi barbilla y me atrajo hacia él para darme un beso suave y lento, con sabor a tierra mojada y a lo prohibido. «Esto es solo el comienzo, Julia», susurró. Me quedé allí, con la espalda aún fría contra la pared, el eco de sus palabras resonando en mi mente. ¿Qué había pasado? ¿Qué había hecho? La chica que entró a este baño hace apenas unos minutos era una extraña para mí ahora. No había pensado en las consecuencias, en el lugar, en el riesgo. Él simplemente lo pidió y mi cuerpo, mi voluntad, mi esencia entera se rindió. Fui un lienzo en blanco y él me pintó de placer. Y el pensamiento no me asustaba, me excitaba. La vergüenza no existía, solo una sensación de éxtasis y una profunda felicidad que me hacía temblar. Nunca en mi vida había sentido algo tan poderoso, tan liberador. Con él, en ese pequeño y húmedo baño, había descubierto una parte de mí misma que ni siquiera sabía que existía. Era una nueva Julia, una que ya no tenía miedo del deseo. Era una Julia que anhelaba lo prohibido, lo impensable, lo delicioso. Cuando volví a sentarme en la mesa, la taza de café seguía allí, con el líquido oscuro que se había enfriado por completo. Pero ya no era solo café, era un recordatorio silencioso de todo lo que acababa de pasar. Miré la ventana y la lluvia había cesado, dejando un cielo gris y una luz más clara. David, su nombre resonó en mi mente, una melodía nueva y peligrosa. Me pregunté cómo sería la vida de ese hombre que parecía tan solo, tan estoico, pero que escondía una pasión tan arrolladora. El anhelo por descifrar sus secretos, de saber más, de sentirlo más, me golpeó como una ola. Sentía que él había visto en mí algo que yo misma desconocía, y en ese baño público, con el eco del agua goteando, me había iniciado en un nuevo mundo. Y yo, con una extraña mezcla de miedo y emoción, estaba lista para explorarlo. Río.